esta mesa en la que participarán el maestro Francisco Michavila y el maestro Sabino Segura. Recordar a ustedes, en el caso del maestro Sabino Segura, especialista en contenidos digitales, tecnología educativa, ha cursado estudios de la licenciatura en Historia en la UNAM, fue bibliotecario referencista en el Tecnológico de Monterrey y actualmente es responsable del área de gestión del conocimiento en Grupo de Difusión Científica y brinda asesoría a las instituciones de educación superior para el desarrollo de colecciones digitales y la adopción de soluciones de tecnología educativa. Nos acompaña de nueva cuenta también el maestro Francisco Michavila. Él es licenciado en periodismo y tiene un posgrado en administración de empresas. Ha trabajado en distintos medios de comunicación y editoriales científicas. Actualmente es director de Tercer Escalón, una empresa que desarrolla tecnología educativa para las bibliotecas de México y América Latina. Comentar a ustedes que se tenía programada dos ponencias, dos mesas de debate. La primera de ellas, motores que impulsan la multicanalidad, a cargo del maestro Francisco Michavila, y de 2 a 3 de la tarde se tenía contemplada la ciencia abierta y la consolidación editorial universitaria, aspectos para la generación de recursos propios. Una vez que ellos han llegado a un acuerdo, les compartimos a ustedes lo que sucederá en unos instantes. Ambas mesas, ambos temas se estarán tocando en los próximos minutos por ambos maestros. A ustedes muchísimas gracias, nuevamente bienvenidos. La audiencia y el micrófono es de ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a arrancar con la primera mesa. Voy a hacer uso autoritario del micrófono, voy a hablar unos 20 minutitos y entraré en diálogo con el maestro Sabino. Le haré algunas preguntas incómodas para ver qué nos puede compartir, y luego él hará lo opuesto, compartirá algunos conceptos y jugaremos también en un modo de diálogo y de reflexión, y los incluiremos. La idea es que este ratito la podamos pasar bastante bien. Entonces, bueno, me voy a arrancar con el título de esto, que originalmente era una mesa, y voy a intentar poner algo de contexto. Se llama Motores que impulsan la multicanalidad. Me gustaría también parafrasear la multicanalidad como todos aquellos canales, valga la expresión, en los que un libro puede llegar a su destino, que no es otro que el lector, en palabras llanas. Entonces, pueden haber hoy múltiples maneras de hacer llegar este contenido en formato de libro. Ya estuvimos platicando a lo largo del día que hoy el libro no solo es estas 180, 220 páginas, 500 páginas con un lomo en cartulina sulfatada de tantas dimensiones, y que tiene un ISBN que lo identifica para su formato impreso y un ISBN que lo identifica para su formato digital, sino que también ya es muchas cosas más. Es el libro impreso, es el libro digital, y también incluso estamos hablando ya de un libro en formato de audio. Hay una tendencia muy interesante, la de los audiolibros, y también ahí se consumen libros, se consume contenido, se generan regalías y hay negocio para los editores y para los libreros. Recapitulando un poco, Emilia de Siglo del Hombre en la mañana nos contaba las múltiples posibilidades, plataformas, iniciativas, eventos, aplicaciones que puede haber para mover un libro, hacerlo llegar, insisto, a donde queremos, que es el lector. Fernanda Sabino nos dio la historia de cómo se originaron las editoriales, sobre todo de prensa universitaria, también el lugar que ocupan las editoriales privadas, que tienen capital privado y que, bueno, desarrollan también soluciones muy interesantes. Y luego Fernanda del Vital Source nos compartió todo lo que puede hoy proveer el libro electrónico. En función de eso, y lo que se llama o se titula para efectos de esta mesa la multicanalidad, me gustaría dar un poco de contexto, con 3 laminitas. Si me ayudan, por favor. Primero, cuando hablamos de canales, pues pensamos en la televisión, ¿no? A ver, el canal de las estrellas, el canal 5, el canal 9, que creo que ya no se llama canal 9, se llama Galavisión, el canal 13, que creo que ya no se llama
Canal 13, creo que se llama Azteca 1, perdón, pero prácticamente me he salido del consumo de medios, medios masivos como la televisión, y mi consumo de contenidos audiovisuales hoy está, para bien o para mal, radicado en plataformas de stream como Netflix, Amazon y tantas otras, ¿no? Que por ahí podríamos también hacer otra reflexión. Pero donde quiero hacer énfasis es que cuando hablamos de canales, hablamos primero de medios masivos, de la televisión, y además también hablamos de literatura meramente de mercadotecnia. Antes de todo esto con la industria del libro, los canales es un concepto sobre todo muy bien posicionado en el mundo de la tecnología. Los fabricantes de computadoras como Hewlett Packard, como Dell, siempre han hablado, bueno, desde su origen han hablado de canales. Canal no es otra cosa, es el sinónimo de distribuidor. Y canal es un término que se utiliza sobre todo en el sector, en la categoría de computadores. Yo tengo el canal, y luego se ha ido ya convirtiendo en palabra para hablar de distribuidores. Tengo un canal en Tabasco, tengo un canal en Veracruz, tengo un canal para gobierno, tengo un canal para instituciones de educación superior, tengo un canal. Entonces, los canales pueden ser tan amplios por cobertura o tan específicos por su especificidad, ¿no? Canales exclusivos de gobierno, que son muy buenos visitando. Perfecto. Yo como fabricante de computadoras me interesa tener un canal especializado en gobierno. Entonces, cuando hablamos de canales, en esencia, en marketing, hablamos de distribuidores. Pero como pongo aquí, la comunicación evolucionó rápidamente de una dependencia de los medios masivos, pocos, pongo entre paréntesis, ¿cuáles son los medios masivos? No se trata de una cátedra, de una plática de medios masivos, sino la tele, la prensa y la radio. Analizando el estado actual de estos medios masivos, pues no es muy complicado, ¿no? La prensa vive momentos muy complicados, los periódicos que se imprimen, la radio sigue siendo muy atractiva para transmitir mensajes porque seguimos usando el coche, en fin, y la televisión está pasando momentos muy interesantes. Pasó de prácticamente desaparecer del gusto de la gente a otra vez retomar cierto gusto. Leía ayer, el fin de semana, que todo este movimiento de plataformas como Netflix, Amazon y tantas otras que hay en el mercado están devolviéndole el estatus a la televisión como la conocíamos hace 15, 20, 30 años. Están empezando otra vez a aparecer los reality shows que tienen una relevancia en tiempo real. Entonces, la televisión no estaba muerta, no está muerta, simplemente estuvo de parranda, si me permiten la expresión. Pero hoy lo que estamos viendo a nivel de marketing es que, independientemente de esta fotografía de la televisión, el declive tremendo e irreversible de la prensa escrita y la versatilidad que tiene la radio, hoy no solo hay tres medios, no solo hay medios masivos, que estos medios masivos probablemente tengan menos cobertura que otros medios. Hay nuevos medios e Internet provee decenas de miles de posibilidades. Para no ir más lejos, YouTube. YouTube no es un canal, son una oferta prácticamente ilimitada de posibilidades. Si queremos ver contenido educativo, lo hay. Si queremos ver contenido deportivo, lo hay. Si queremos ver parodias, las hay. Si queremos ver youtubers juveniles, los hay. Es decir, las posibilidades relacionadas con los nuevos medios son prácticamente infinitas. Y cuando digo infinitas, no estoy exagerando. Entonces, a nivel de marketing, la multicanalidad es esto. Se fragmentó tanto el mercado y obedece a una gran oportunidad para todos los que trasladamos contenido, pero al mismo tiempo un reto increíblemente retador, vale la expresión, para todos aquellos que movemos contenido y vendemos contenido. Porque antes, ¿qué teníamos que hacer? Simplemente trasladar el contenido y esperar que se vendiera. Hoy
No funciona así. Hoy lo tenemos que trasladar y nos tenemos que asegurar que ese lugar donde está el contenido llegue a la persona correcta con la oferta correcta, y no es lo mismo la oferta para un joven de 20 años que un adulto de 40 años, pero no es lo mismo la oferta para alguien de 40 años con determinados demográficos que para alguien de 40 años con determinados demográficos. Implica o importa si tiene internet o no tiene internet, si tiene hijos o no tiene hijos, todo va a implicar. Entonces, las oportunidades a nivel de marketing son enormes. ¿Cuánto cuesta comprar un anuncio en la televisión? ¿Cuánto cuesta comprar un anuncio en prime time en la televisión? ¿Quién se atreve a decir? ¿Cuánto cuesta? En un partido de fútbol de México, ahora en el Mundial, probablemente cuando nuestro colega hable de millones, no está exagerando. Cuestan, en algunos casos, un spot de 30 segundos en un partido de México no debe de andar en menos de un par de millones. ¿Quién tiene un par de millones para promocionar un libro, verdad? Cosa complicada. ¿Cuál es la gran ventaja del Internet? Que con mi tarjeta de crédito le puedo poner 1,000 pesitos a un anuncio de Facebook y me puede generar ventas. No tengo que tener 2 millones de pesos. Producir un anuncio que además le tengo que invertir otra buena lana, porque de nada serviría pagar la pauta en un partido del Mundial de México y hacer un anuncio medio, ¿verdad? Tengo que hacer una cosa muy bien hecha que me va a costar. Lo que nos provee Internet, ustedes lo saben, es la posibilidad de que cualquiera puede generarle demanda a cualquier servicio. Desde un lunch, una torta de chilaquiles, yo le puedo poner una pauta en Facebook o en Google o en YouTube y puedo generar una campaña relativamente exitosa. No así, si yo vendo tortas de chilaquiles, no voy a hacer un anuncio en la televisión, ni pagar un spot en la radio, quizás sí, o poner un anuncio en el periódico. Entonces, primer contexto, el marketing, los medios, esto no es nuevo, esto ya ocurre, está maduro, los medios masivos dejaron de ser quienes pusieron la agenda y ahora los nuevos medios marcan la pauta para bien y para mal. Las oportunidades es que cualquiera puede hacer una campaña de marketing, lo malo es que hay que tener un ojo de arquero y estar midiendo ahí todo. Marketing muy interesante, muy retador, y cualquier negocio puede hacer una campaña de marketing con muy poco, y una vez que va ganando especialización, verdaderamente hace la diferencia. Si me ayudan con la siguiente. Luego, aquí que tenemos los comercios, las tiendas, pues otra manera de que evolucionaron de manera muy importante. Aquí pongo una leyenda: el comercio evolucionó de local y especializado a global y diversificado. La oferta de valor de supermercado premia al más visible. ¿A qué me refiero con estas láminas? La papelería, la miscelánea, la fonda, eran parte de la vida del barrio, y en algunos casos, en muchos lugares de México, aún sigue siendo así, ¿no? La tienda operada por la familia, especializada en productos papeleros o en la librería. ¿Qué ocurre? Sobre todo en el contexto de la globalización, a partir de la década de finales de los 90, es que pues las grandes cadenas, adelante, pásenle. Las grandes cadenas se comen vulgarmente la especialización de estas tiendas pequeñas. Por lo tanto, dejan de existir las misceláneas, y ¿en qué se convierten? En unas tiendas ahí rojas, ¿no? Donde compramos un poco de todo. Las papelerías de la esquina también terminan sucumbiendo al poder de compra, de negociación de proveedores con grandes papelerías o grandes ofertas de papelería que lo venden todo. Venden desde sillas, venden desde papel, folders, grapas, clips, computadoras, teléfonos, dulces, ya monografías ya no venden porque eso ya no existe, pero empresas como Office Max, Office Depot, en algunos lugares, sobre todo en ciudades como Pachuca, la Ciudad de México,
Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, prácticamente en cada ciudad hay una tienda de estas. Por lo tanto, aunque siguen existiendo estas tiendas de barrio especializadas que controlaban cierto grado el mercado, sucumben al poder de grandes cadenas y las hay en todos los casos. Librerías, en el caso de las librerías probablemente ahí no sea tan relevante, pero hay librerías en los Walmarts. Gandhi y Walmart, si se han dado cuenta, las librerías Gandhi operan el pasillo de librerías que tienen los Walmart. Se venden libros también en estas tiendas como Office Max, Office Depot. Poco falta para que en los Oxxos también se vendan libros. Entonces las librerías también han tenido unos años muy complicados, sobre todo las librerías de barrio, que tenían una especialidad, este toque romántico y que vendían sobre todo novedades. Las librerías que se han mantenido son aquellas librerías un poco más especializadas. Por ejemplo, la librería Carácter de la Autónoma de Hidalgo, pues vende contenido para la comunidad, o la librería del Colegio de Contadores Públicos vende contenido específico de áreas de contabilidad, y así nos podríamos ir. Las librerías del Museo de Ciencias Naturales en la Ciudad de México solo vende libros relacionados con ciencias naturales. Entonces, han ahí habido algunos cambios interesantes. ¿Y qué premia el modelo de supermercado o de supertienda? Al más visible, al que es capaz de inyectarle dinero a publicidad. Ustedes no sé si se han preguntado, lo han visto en sus programas académicos, que el lugar que ocupan los productos en los supermercados no es casual. Mientras más cerca del ojo, más caro. Así como en la tele, el anuncio es más caro. ¿A qué hora crees que el anuncio en la tele sea más caro? ¿En la mañana o en la noche? En la mañana. En la noche. Hay más gente que está viendo la televisión en la noche. Como hay más gente, la ley de oferta y demanda, pues el anuncio cuesta más. ¿Qué será más caro, amiga de la sudadera roja? Que el jugo esté a la altura de tus rodillas o a la altura de tus ojos. A la altura de tus ojos. Para yo poder acceder a ese lugar en el anaquel, tengo que pagar. Cuesta estar a la altura de los ojos. Cuesta menos, o no cuesta, estar a la altura de las piernas o de las rodillas. Esto no es un juego de palabras, así ocurre. Quien tiene más poder de generar demanda, termina siendo más visible en los supermercados. ¿Qué es más relevante para un supermercado? Vender refrescos o vender libros. ¿Cuántos refrescos nos tomamos a la semana? ¿Cuántos refrescos, mis amigos allá que llevan de manera muy amable operando, cuántos refrescos se tomaron la semana pasada? ¿Unos 3, 4? 5. ¿Cuántos libros han leído? ¿Cuántos libros leyeron la semana pasada? 0. Esto es la realidad. Mientras más se consuma, más poder de inyectar capital para generar demanda. Entonces, el modelo de supermercados premia más aquello que se va a vender más. Es más relevante en el modelo de supermercados los consumibles. La lechuga, la calabaza, el refresco, la galleta, el pan, el shampoo, y nos vamos quedando los libreros y editores en la fila, porque los libros toma tiempo leerlos, implica un esfuerzo, más allá de particularidades y gustos. Pues leer un libro, debo de encontrar el tiempo. Para tomarme un refresco, pues me da sed, me lo tomo y no pasa absolutamente nada. Entonces, el modelo de supertiendas o supermercados también es una condicionante del sector editorial. Nos ha pegado a título personal esta dinámica. La que sigue, por favor. Y ahora, otro concepto de marketing. Los americanos a esto le llaman, bueno, sus palabras son push y pull, jalar o empujar. En la dinámica de los medios masivos, la mercadotecnia era de push, de empujar. En palabras más familiares, yo empujo, pongo los refrescos en las estanterías, pongo los libros en las librerías, mando imprimir
contrato pauta en un periódico, contrato pauta en una televisión y me siento a esperar a ver cuántos. Y ojalá se vendan muchos. Y tan sencillo como eso. Ahora el modelo es un concepto de pull. Tengo que atraer. Si yo mando, no tengo garantías de que se me va a vender. Es más, estoy incurriendo en una irresponsabilidad. En una editorial, el trabajo más complicado es determinar el tiraje. ¿Cuántos libros tengo que imprimir? Bueno, tengo que imprimir los justos. Ni muy, ni tan. Si yo imprimo 1 millón de ejemplares de un título, será mi problema, pero me va a costar. Y luego los tengo que vender. ¿Y qué creen? Si no los vendo, pierdo. Entonces tengo que encontrar un equilibrio entre imprimir lo que se requiere para justificar sobre todo y salir con ganancias. Pero para que eso ocurra, es mucho más sencillo y a la vez complicado, atraer. Que me hagan pedidos en avanzada, que se interesen por algún título. Yo tengo que contratar a un autor destacado que me genere tracción, que me genere ventas por sí solo. El contenido del libro es fundamental, pero necesito aliarme con figuras. De ahí ahora todo este movimiento influencer, con el que soy un poco crítico, porque ellos ya tienen una masa crítica de seguidores. Y si Sabino es un influencer de los viajes por el Caribe, si no lo eres, ¿verdad? Pero yo le pediría a Sabino que me escribiera una guía de turismo. Y es lo que hacen hoy las editoriales de divulgación. Van fichando, van viendo quién es relevante en determinadas temáticas, porque es más sencillo subirse a su atractivo, el que sea, sobre todo el de seguidores. Para una editorial convencional no es tan fácil porque no tenemos influencers de la biología y no tenemos influencers de la introducción a las ciencias sociales y no tenemos influencers de la estadística o del cálculo diferencial. Si los tuviéramos, iríamos a por ellos. Ahí les paso un tip. Sean influencers de estas temáticas particulares en lo que estén estudiando y les van a caer proyectos. Les va a llegar una editorial, yo quiero que me escribas un libro, porque para mí como editor es más sencillo subirme a tu fama y que tú seas un motor de atracción. En la mercadotecnia pasada yo mandaba, en la mercadotecnia de hoy no puedo mandar porque me quedo con pérdidas, me quedo con créditos, me quedo con préstamos que no voy a poder pagar. Necesito atraer para más o menos saber cuánto debo de imprimir, cuánto debo de calcular, y si Sabino me está cobrando un dineral, saber que lo voy a recuperar. Tengo que pagar a Sabino, pero además tengo que vender la suficiente cantidad de libros para yo ganar dinero como editorial. Por lo tanto, aquí del contexto de la multicanalidad del libro tiene que ver con esto, ¿no? La mercadotecnia hasta hace no mucho se avanzaba en mandar. Y hoy la mercadotecnia busca atraer. Y de ahí que el movimiento influencer, insisto, con el que no coincido en las formas, pero sí lo puedo entender en el fondo, es tan interesante. Porque de entrada me subo a un atractivo que no tengo y que puedo capitalizar. Entonces la mercadotecnia cambió de mandar a atraer. Y para eso hoy las herramientas de marketing digital me permiten medir clic a clic si esta campaña funcionó mejor o no. Optimizar 1,000 pesos, hay que optimizarlos. Antes se pagaba por un anuncio 500,000, 1 millón de pesos y no sabíamos si funcionaba. Esta es una máxima de la mercadotecnia tradicional. Sé que lo voy a recuperar, pero no sé ni cómo. Hoy, 1,000 pesos, $100, hay que optimizarlos hasta saber qué funcionó y qué no funcionó. Por una palabra, se nos puede caer nuestra campaña, la que sigue. Pues bueno, ese es un poco el contexto a nivel mercadológico, muy asociado al concepto de canal, de distribuir, de cómo vender más y más rápido. Ahora, el sector editorial complejo, no se trata de aportar pesimismo, más bien los que trabajamos en la industria sabemos que esta es una batalla permanente. Primero, y antes de otra cosa, pongo aquí, a diferencia de otros contenidos, un libro no es viral,
fuera del éxito increíble que ha tenido Irene Vallejo con El infinito en un junco, que lo citamos previamente, o Harry Potter, u otros libros académicos. Desgraciadamente los libros no son virales, porque se requiere esfuerzo, se requiere concentración para leer y disfrutar un libro. Y además no se producen rápido. ¿Cuánto cuesta producir una lata de refrescos? Segundos, botón, cierra y está lista, lo empaco y lo mando. Un libro, ¿alguien ha escrito algún libro? ¿Alguien ha escrito algún libro? Mi amigo, ¿de qué escribió un libro? Tengo, bueno, 2 novelas de terror y un libro de ficción. ¿Cuánto te tomó escribir tu novela de terror? 2 años. 2 años. ¿Ya la publicaste? Sí. ¿Te pagaron anticipo por regalías? No, ¿Tú la publicaste por ti solo? no, con la editorial, pero con regalías. A medida que se van vendiendo los libros, pagan regalías, pero no es. Pregunta indiscreta. De que empezaste a teclear el título en esa hoja terrorífica en blanco a que recibiste el primer cheque, transferencia o abono por regalías, ¿cuánto tiempo ocurrió? No, tendría 3 años. 3 años. Una Coca-Cola se produce y mañana el tendero me deposita en 24 horas la regalía, la comisión por haber vendido la Coca-Cola. Ergo, el sector editorial desgraciadamente no es viral, fuera de algunos casos increíbles, ¿no? Harry Potter es un caso de éxito, o este mismo en otras circunstancias, El infinito en un junco. Y pongo esta ficha que nos da terror de un virus, porque es así, no es viral. Hay otros contenidos muy virales que los podemos poner a cuestionamiento, como TikTok. Preguntaba cuántos libros habían leído o están leyendo en este momento. En la presentación anterior, el 30% está leyendo más o menos un libro en este momento. ¿Quién tiene TikTok? Aquí, TikTok, no les creo nada, es que no les puedo creer, no es cierto. La mitad de ustedes tienen TikTok. ¿Publican contenido en TikTok? Solo ven. ¿Cada cuánto ves TikTok? Cada media hora, no te hagan. Por favor, ¿a quién quieres engañar? ¿Cada cuánto ves TikTok? ¿Cada cuánto ves TikTok tú, amiga? Dime la verdad. De manera cíclica. Solo 1 hora, de 3 a 4. Así 1 hora exacta. O abres el teléfono. Yo lo hago, no uso TikTok, pero otras redes. Abro, cierro, vuelvo a entrar y lo hago como 40 veces al día. A eso me refería. Es adictivo. Es adictivo. No está mal, no son ustedes los del problema. Es adictivo. Las redes son adictivas. Un libro no es adictivo. Ahí también tenemos un problema como producto. No hacemos contenido adictivo. Pero hay otras críticas a modelos como el de TikTok. Se nos meten en el inconsciente, se roban nuestra privacidad. Un libro no se roba ningún dato de ustedes. Otras plataformas no es el modelo, no es el momento, pero estamos en riesgo de ser privados de algo de información confidencial. Incluso se sabe que TikTok recaba información particular para hacer uso incluso de temas de espionaje. No me voy a meter ahí. Pero el sector editorial no es adictivo, no es viral. Hacer un libro cuesta tiempo y las regalías, los beneficios de escribir un libro toman tiempo. Ese es un problema con el que tenemos que vivir e intentar resolverlo. La siguiente, por favor. Acá que puse, aunque su vida puede ser atemporal, la novedad es importante para determinar su esperanza de vida. Así como la música, las editoriales tienen que estar publicando libros y saben de antemano que para conseguir un éxito tienen que publicar 20, 30,
40, 50 libros. En el mercado editorial, un libro financia entre 30 y 40 libros. Para yo conseguir un home run, necesito publicar y publicar y publicar. Si publico uno, aunque Sabino sea un influencer del Caribe mexicano, no hay garantías de que el libro vaya a funcionar. Por lo tanto, necesito estar piloteando todo el tiempo. Estas son editoriales de trade, como las que hay allá arriba, Random House, Planeta, que publican contenido comercial. Las editoriales de texto, como nosotros, pues tenemos un plan un poco más certero de la realidad, pero no por eso tenemos garantías de que se van a vender. Publicamos 120, 130 libros al semestre, y hay unos que se venden más y hay otros que se venden menos. Con esto lo que les quiero decir es que la Coca-Cola tiene un producto muy estable. La Coca-Cola ha sido la Coca-Cola no sé ni cuánto tiempo. Yo creo que ya va para más. Pero los libros hay que estar constantemente innovando. Innovando es fichando autores, contratando editores, incursionando en nueva tecnología, que el libro digital, que el papel, que un papel traído de China, que un papel traído de la India, que la calidad. Es importantísimo los libros impresos, el pegamento. El pegamento con el que se pegan los libros. No puede ser cualquier pegamento. Si es un pegamento chafa, el libro, ahora sí que se le ven, de ahí la frase, se le ven las costuras. Tiene que ser un buen pegamento. Entonces, hay que estar invirtiendo en identificar cuál es el buen pegamento. Lo que les quiero compartir con esto es que además tenemos otra complejidad. No tenemos garantías de que un libro va a ser mejor que otro. Probablemente sea un muy buen libro, pero no significa que ese muy buen libro, editado a detalle, corregido a detalle, mandado a imprimir con el mejor papel, con el mejor pegamento, vaya a ser un éxito. El libro Vaquero es uno de los libros más vendidos en México y se imprime en papel Revolución con una grapa. Y es un éxito. Eso no tiene nada de malo. Pero también hay otra de las complejidades del sector editorial. Y lea unamos que la esperanza de vida es corta. Una novedad en librería, Javier, tú sabes mejor que yo, ¿cuánto dura una novedad en librería? Bien. Cuando la podemos capitalizar. 2 meses, 3 meses, a lo mucho. 3 meses. Al amigo que escribió la novela de terror le tomó 2 años. Y su vida útil son 3 meses. Complejidad, muy complejo. La Coca-Cola sigue siendo la misma hace 80, 90, 100, 120 años. Prácticamente no ha cambiado. Sigue siendo rojo, contenido negro. Y no sé ni cuál sea el eslogan de Coca-Cola, pero yo me quedé siempre Coca-Cola. Yo creo que ni eslogan tiene ya, ni lo requiere. Un libro requiere que el autor vaya a las ferias, platique, publique, tenga una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, una cuenta de TikTok. Qué locura, ¿no? La que sigue. Y bueno, aquí, nos guste o no, la tendencia es irreversible. El mercado está a la baja y la estructura de costos a la alza. Con esto no los quiero deprimir, pero sí les quiero compartir el mucho trabajo que hay detrás del sector editorial, y por eso estamos obligados a buscar múltiples maneras de trasladar un libro. A nivel de costos, les platicaba, el papel se nos fue a las nubes. La disputa Rusia-Ucrania mete incertidumbre, los contenedores meten ruido, el papel en México es un rollo, hay que traerlo de China, y luego hay que invertir en editores, en correctores, en programadores, en diseñadores gráficos que sepan de responsabilidad, de aplicaciones móviles, hacer un canal de YouTube, hacer una página de Facebook, venir a las ferias, regresar, ver los almacenes, ver qué se está vendiendo, qué no se está vendiendo, y todo esto, todo el tiempo. Y luego, hablando de lo que decía Fernanda, el pergamino y los formatos, tenemos que entrarle al libro digital. Y aunque le tenemos que entrar con convicción al libro digital, les voy a presentar una gráfica ahora, la venta en México del sector editorial sigue viviendo de papel. El digital ni nos ha rebasado ni nos va a rebasar, muy probablemente en mucho tiempo.
Entonces, bueno, esa es la realidad. Les di un contexto de lo que implica en términos de mercadológicos y luego un contexto editorial. Sin duda, muy complejo, pero bueno, no nos vamos a poner tristes, la que sigue. No estamos dispuestos a tirar la toalla. Al revés, tenemos un reto interesante y vivimos un poco para esto, la que sigue. Y hay que buscarle el cómo. No soy muy partidario de una frase, el cómo sí, más bien el cómo. Y ahí está la cuestión. ¿Cómo hacer libros que se puedan mover en distintos canales, que sean rentables? Algunos canales serán, otros no lo serán. Y bueno, aquí les comparto un poco ya para entrar en discusión con ustedes y con el maestro Sabino, estadísticas del sector editorial mexicano, para que se lleven un poco de información. Si me ayudan con la siguiente, voy a parar por acá. Aquí que vemos son datos de México, de la producción editorial. La pandemia nos pegó con un tubo de acero inoxidable, y sin duda bajó. Datos actualizados por la Cámara Nacional de la Industria del Libro, cayó la producción, y eso que Conalitec, que es la empresa del Estado responsable de imprimir sobre todo los libros de texto gratuito, pues le metió un empujón a su producción para poder subsanar el tema de la pandemia. Pero, bueno, si la tendencia ya era la baja, la pandemia pues le dio un buen golpe a la producción. Estos son números de producción de los últimos 5 años, ¿ok? Son datos de la CANIEM. Se meten a la CANIEM, es la Cámara del Libro, y ahí viene. La producción viene bajada, sigue. Esto es canales de distribución. Dicha sea la verdad, no hay muchos canales afianzados de distribución para la industria editorial. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay son puntos de venta. Y estos son, en esencia, en este país, Walmart, Vía Gandhi, El Sótano, librerías locales y puntos de venta especializados como la librería Carácter. Luego el esfuerzo particular de cada editorial en su venta institucional, sobre todo la que está anclada en libro de texto de educación básica, educación media superior y superior, y luego se diluyen el resto de canales. El digital termina siendo una cosa pues, muy pequeña, prácticamente marginal. No así es la fotografía en otros canales, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en China. Esta fotografía es completamente opuesta. Pero dicha sea la verdad, hoy los canales de distribución de los libros, el 80-20, siguen siendo propios y de puntos de venta tradicionales. Entonces, bueno, la que sigue. Esto es venta de ejemplares por tema. La línea de medio es libros de educación básica. Ahí está prácticamente el 45-50% de la venta de las editoriales está en educación básica. ¿Por qué? Porque se requieren los libros y hay un libro de A, de B, de C, de E, de F y así todas las materias. Esto se aplica sobre todo en secundaria, donde es muy relevante la venta del libro de texto. Y luego, conforme se van incrementando, van siendo niveles arriba en educación media superior, a nivel universitario. Luego ya vemos los libros que nosotros consumimos de manera personal, sigue siendo importante, pero no pinta para como negocio. Entonces, hay un problema estructural en cuanto a producción, venta, temática y canales. Estos son los datos de México. A ver, ayúdenme, sigue. Y esto es facturación. Aquí quería también llegar para empezar aquí a platicar con el maestro Sabino y con ustedes. Las novedades en digital. El digital está muy en la venta en digital al libro de texto, que normalmente no son novedades, son libros muy afianzados de algunas editoriales que tienen 5 años, 10 años, 20 años y que solo se versionan para que sea un copyright más actual.
De ahí que sean las ventas del fondo. Las novedades, pues bien tienen una tendencia al alza, pero no termina de despegar el libro digital, ni en novedad ni el libro académico. Entonces, bueno, les pinto un escenario un poquito trágico, pero siguen habiendo muchas oportunidades. Es verdad que la pandemia redujo la vida de algunas editoriales y otras salieron fortalecidas por la misma consolidación. Esto es lo que orilla a las editoriales a buscarse la vida. Nos tenemos que buscar la vida, tenemos que hacer productos relevantes, suficientes, prácticos, eficaces, que no tome demasiado tiempo producir, que a nivel de precio no sea competitivo. Entonces tenemos que ver, es como un cirujano, es como trabajo de cirujano, trabajar en el sector editorial. Creo que hasta aquí llega mi presentación y entonces se abre aquí el diálogo con Sabino, y con ustedes. Me gustaría preguntarle a Sabino, pues, ¿cómo te queda el corazón después de escucharnos? Bien, bueno, hace rato a mí también me preguntaron si yo sabía o qué opinaba de una crisis que ahorita ya estoy como visualizando en dato duro, ¿no? Faltaría ver también cuál fue el comportamiento 2021, quizá ya vamos a la mitad de 2022, pero muchas veces ver cómo se va desempeñando en el transcurso. Parece que ha habido bueno, en el transcurso del año parece que también ha habido ciertos repuntes en algunos sectores de la industria, no solo editorial, sino a nivel económico en general, tener como un panorama también un poquito más amplio. Por otro lado, por ejemplo, siempre hemos vivido en crisis, ¿no? Esta cuestión de las supuestas crisis que de repente llegan de manera cíclica, más bien que nos hemos como acostumbrado a esta situación de crisis latente que de repente emerge y tiene impactos en algunas de nuestras manifestaciones de vida cotidiana. Pues en el sector librero creo que la resiliencia sí es una cuestión pues básicamente endémica, ¿no? O sea, si un librero no tiene esta característica ya pues dentro de su ADN, pues mejor que se dedique a vender Coca-Cola o cosas que ya se vendan solas y no haya necesidad de hacer toda esta labor de este enfoque muy interesante mercadológico, que trata muy bien de identificar el producto, identificar audiencia. Ahora bien, hay dentro del mercado editorial, sí noto que hay como que ciertos nichos y cierto mercado masivo, el trade, como tú lo manejabas, ¿no? Quizá tener una desagregación de datos que nos permita ver el comportamiento como segmentado. La gente no ha dejado de leer. Sí, incluso. Quién sabe cómo accede a sus materiales, no sé si paga por los libros, pero últimamente, por ejemplo, a mi hija, perdón por recurrir al anecdotario, tengo una hija de 12 años y le entró de repente una fiebre vertiginosa por estar leyendo. Entonces, no sé, en algún momento quizá en estados febriles de la adolescencia nos llegó a pasar que leerse un libro en un término de 24 horas, ¿no? Obvio, es literatura juvenil, o sea, se adecuada a su segmento, que se promueve por canales medio exóticos. Me llegan notificaciones de una aplicación que yo ni conozco y que lata, que se llama Wattpad, que creo que ahí están metidos precisamente los jóvenes lectores. Sí, exacto, y yo sigo insistiendo que no hay tal crisis, perdón, quizá, lo hablo obviamente desde la ignorancia, ¿no? Cualquiera puede, o sea, cualquier persona que sí tenga información y datos duros me puede decir, estás completamente equivocado, dices barbaridades, pero quizá desde esta perspectiva parroquial hay un poquito de esperanza y no sea un panorama tan negro. Tú lo ves ya desde las entrañas, porque a ti te toca el negocio, ¿no? No sé, ese sería lo que se me ocurre. No, sin duda la crisis, recuerdo la crisis del 2008, ustedes también estaban muy jóvenes, pero el mundo se convulsionó, hubo una crisis financiera, y una frase que me gustó: las crisis ayudan a quitarnos nos obligan a ser más ágiles, a ser más emprendedores, a quitarnos un poco los miedos, y creo que la industria editorial está en ese punto de inflexión, en donde o nos adaptamos, dejamos de romantizar un pasado glorioso en algunos casos,
Y aquí yo traje algunos consejos para quienes nos están aquí escuchando y viendo sobre cómo integrarse a una multicanalidad. Esto no es de ninguna manera una receta del éxito, para nada, son opiniones a título personal que comparto y que bueno, desgloso a partir de un análisis de la Asociación Mexicana de Internet. Primero, algo que nos cuesta mucho a los editores y a los libreros es mantener la mente abierta. Somos muy tradicionales en el buen sentido de la palabra. Entramos a este mundo porque nos gustaba lo que significaba este mundo, pero la verdad es que el mundo editorialmente ha cambiado y tenemos que abrir la mente. Gandhi hoy vende no solo libros, vende juegos de mesa, vende artículos coleccionables, vende aparatos y encontrará la mezcla donde pueda ser una tienda más atractiva. Habrá quien lo vea bien, habrá quien lo vea mal. Yo creo que a este punto se trata de crear una mezcla aún consistente con lo que es una librería. ¿Qué es una librería? En el nombre lleva la marca y al mismo tiempo la penitencia, ¿no? Ojo con las tentaciones. A partir de esta librería no puede empezar a vender de todo. Si la librería empezara a vender refrescos, que los puede vender, o lavadoras, que si quiere lo puede vender, o refrigeradores, que si quiere lo puede vender, pues un poquito estaría no solo siendo inconsistente, sino que le estaría mandando un mensaje un poco caótico a quien entra a una librería. Quien entra a una librería no espera ver un showroom de refrigeradores o de cama. Entonces, la tentación de salir adelante en la quincena, pagar el sueldo y vender más, es muy complicada de operar. Pero ojo con las tentaciones. Muy pronto, librerías pueden dejar de convertirse en librerías y convertirse en algo que ni ellos mismos entienden, ¿no? A nivel de editor o de librería, pilotear, tanto con bestsellers como con libros de catálogo, y pilotear en el más amplio sentido de la palabra. ¿Qué puede significar pilotear? Y aquí me gustaría escucharlos. Pilotear con un bestseller del multireferido El infinito en un junco. Si a mí me vendiera la editorial una llamada con Irene Vallejo, una llamada 1 a 1, probablemente la pagaría. No estaría vendiendo un libro como tal, estaría vendiendo un servicio para fans, para groupies, como lo hace una banda de rock. O simplemente que Irene Vallejo me firmara un libro de manera digital. Ni siquiera por lo mucho que me gustó el libro, yo pagaría un libro autografiado, o el audiolibro, o el podcast, o múltiples productos. Aquí me gustaría saber qué pudieran entender como pilotear un libro. Que un libro venda contenido a partir de su libro sin que sea un libro. Javier, ¿a ti qué se te ocurre que pudiéramos pilotear con la librería, que pudieras pilotear con la librería Carácter? Algo que sea un libro, pero no sea un libro, pero sí sea un libro. Esta retórica medio confusa. De alguna manera, salirnos de ese espacio de compartir algo que quede fuera ya totalmente del concepto de la librería, pues no está muy lejos y sigue siendo la ruta de los proyectos. Es el incentivar de alguna manera, no solo el publicar como estás escritor, más bien el que escribas lo que quieras escribir a través de lo que lees, a través de lo que aprendes, a través de lo que tú puedas redactar, inclusive que tenga un impacto directo en la mejora de tu fotografía, en la mejora de tus frases. Entonces, podría ser un producto con el cual podemos empezar a incursionar un poco sin salirnos de ese lado de vender, por ejemplo, pláticas. Yo le quiero proponer una idea aquí a Sabino, también me la propongo a ti y a todos ustedes. En el sector de editoriales científicas, Sabino conoce muy bien y les puede dar un poco de contexto. Las editoriales científicas vienen publicando libros desde hace más de 200, 300 años. Tienen libros de 1909, 1940,
Y a esto, en terminología de editoriales científicas, se le llama archive o archivos. Es todo lo que no es novedad, se integra en el concepto de archive o de archivo. ¿Qué pasaría, Sabino? Una idea. Si una librería, la librería de tu barrio, de tu universidad, de tu ciudad, te hiciera una oferta. Te vendo tu biblioteca personal. Una biblioteca con los libros que siempre has querido tener, que te los puedo conseguir a un precio interesante. 100 libros para que tengas, para presumir en tus llamadas de Zoom, tu biblioteca, pero además por ego, además porque lo vas a leer. Un fenómeno así, que la librería vendiera bibliotecas a medida. ¿Te llamaría la atención o dices, no, qué locura? No, es espectacular, nada más que pues, ¿de dónde lo pago? Requiere un costo tener de golpe todo lo que te gustaría leer y que no has leído y lo que ya leíste y quieres presumir, ¿no? Representaría ya una inversión muy fuerte que realmente frente a los embates de la vida cotidiana puede ser un poquito complejo, ¿no? Que, pues, primero pagar renta, después pagar gastos, cuentas, Liverpool, las deudas. Claro que sí, entonces quizá por esta vanidad, si en algún momento me jubilo y me sobra un dinero, pues pueda llegar a hacerlo. ¿Quién sabe si me reste tiempo para terminar de leer esos libros? El reto de una biblioteca personal más bien también va de acuerdo como a un proyecto de vida y de lectura. Vas trazando tu itinerario de lectura al momento en que, si conservas tu biblioteca digital desde que pues, eras adolescente, pues vas dejando ahí tu vida y vas viendo tus gustos, tu personalidad. Es como cuando tienes también tus discos o tus bandas favoritas y es el soundtrack de tu vida. Entonces, quizá de golpe, en ese momento, pueda representar de que no es lo mismo los intereses que yo tenía hace incluso 5 años que lo que ahorita me está interesando. Ahí sin querer estás ofreciendo una idea. No me interesa una biblioteca fija, pero sí una biblioteca dinámica que puede ir cambiando. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero son posibilidades. Ciñéndome a los consejos que doy y para pasar también al complemento de la mesa, algunas ideas, ¿no? Socializar los libros, pues ponerlos en redes, integrar a influencers, booktubers, gente particular, el maestro, el alumno destacado. Adelante. Perdón la interrupción, pero yo creo, y lo digo de manera a título personalísimo, ustedes están preocupados por la venta de los libros en un país que no lee. El hecho de que preguntemos aquí cuántas personas están leyendo un libro no es una cifra significativa absolutamente de nada, cuando hablamos de un país más de 200 millones de habitantes. Pedían ustedes datos duros. De acuerdo a la OCDE y a la UNESCO, México ocupa el lugar 107 de 108 países con ámbito de lectura. Además de que en Canadá el promedio de libros leídos por personas es de 17.5, mientras en nuestro país solo se leen 2.9 libros al año. Creo que es una cifra verdaderamente alarmante. Si queremos más datos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 43.2% de la población adulta leyó al menos un libro en los últimos 12 meses. Dicho porcentaje de población lectora de este tipo de materiales aún se encuentra por debajo de los niveles de 2016, cuando fue de 45.9%. Usted comentaba, maestro, que los canales que se siguen utilizando siguen siendo los canales tradicionales, es decir, los canales que se ocupaban hace 30 años que siguen ocupando, con las variables que pueden ofrecer las nuevas tecnologías a través de redes, plataformas tecnológicas. Pero no, el problema estará en que las editoriales no deberían preocuparse dentro de sus programas de publicidad, de estrategias de marketing, fomentar la lectura y no pensar solamente en la venta y la comercialización de los productos que sean leídos. Por ejemplo, ustedes dicen, la Coca-Cola se vende sola. Efectivamente, si decimos en este momento, después de sufrir necesidad del libro y no piden vivir con la chispa de la vida, la local, porque todo el mundo se lleva en la cabeza una lata de color, ¿sí o no? Bueno, Coca-Cola jamás en la vida va a dar dinero para apoyar absolutamente ningún tipo de campaña, pero Coca-Cola es feliz regalando su producto y poniendo un manete
con un monumento de Coca-Cola de 6 metros de altura. Si yo le pido a Coca-Cola que me patrocine círculos de lectura en colonias, en comunidades, y fortalecemos el desarrollo de gestores de lectura, estaremos creando el hábito. Y ese no será un asunto que se resuelve en 5, de 10, quizá en 20 años. Pero si la nueva reforma educativa nos dijeron de que los valores realmente de este y los resultados los veremos en 20 años, ¿por qué no apostar a pensar en desarrollar una población lectora a nivel nacional? Si seguimos haciendo lo que se sigue haciendo, como se ha venido haciendo, los resultados serán lo mismo. Tenemos que encontrar maneras diferentes, maneras que vayan más allá de las ideas convencionales para poder llegar precisamente a la fe. Yo pienso, si los libros que son comerciales la gente no los lee por falta de dinero, ustedes mismos acaban de decir en este momento, hay prioridades. Yo cómo puedo llegar y decirle a la señora que me vende la guajolota, la que la señora de ¿sabe qué le debemos hacer? Le traigo un libro regalado. ¿Qué le gusta leer? Yo no leo. ¿Qué le gustaría leer? No tengo tiempo, yo tengo que vender porque tengo que llevar a mi casa. Pero si nosotros somos capaces de hacer un círculo de lectura, pensar que usted no lea, es difícil, quizá puede parecer enseñanza, pero yo denme chance de sentarme aquí a su lado, cuando esté haciendo su guajolota y denme la oportunidad de leer un cuento. La historia que usted me dijo, desde Platel y yo hasta lo que usted le diga, Juan Rulfo, por ejemplo. Creo que el problema está ahí. No vamos a vender libros en un país que no leen. Y lo podemos comentar con todas las personas que leen. Mucha gente dice, ¿qué está leyendo? No estoy leyendo. Y me acuerdo de un nombre de un título y se lo digo a usted y no estoy leyendo. Ahora sí lo leí. ¿Qué me dejó ese libro? ¿Con quién lo compartí? ¿A quién le pude producir una inspiración para leer un libro? Creo que el asunto va por ahí, no tanto en por qué no se leen los libros de texto que se están produciendo en las universidades. Dicen que los son de los chavos, pero los chavos, y no me dejarán mentir quienes lo son, tienen a veces 100 pesos para subsistir toda la semana. ¿Sí o no? En el mejor de los casos, hablamos de 100 pesos, hay ocasiones en los que los chavos se mandan la panza como farol, en vacío. No les queda de otra, porque tienen que seguir estudiando. Pero ¿qué tal si se buscan sistemas o mecanismos de financiamiento que le digan acá? ¿Sabes que tú vas a pagar 10 pesitos a la semana? Ahí está tu libro, compañero. Oye, yo de plano no puedo verlo, pero vamos a buscar subsidios para que puedan financiar esas campañas en las que los chavos puedan tener acceso a los libros y que no los tengan que estar regalando. Es cuanto, gracias. Gracias, maestro. Y bueno, y aprovecho no solo para terminar, sino dar paso a un concepto bien interesante, de alguna manera relacionado con lo que concluye su comentario. Termino alinear libros, actividades digitales. Aquí está desglosado lo que hacen los chicos en México con el Internet. ¿Qué es lo que hacen? Envían mensajes por mensajería todo el tiempo. Ustedes y yo estamos utilizando WhatsApp u otra plataforma. Redes sociales, escuchar música, ver películas, enviar y enviar correos, utilizar mapas, Waze, estos sistemas de navegación, cursos en línea, ¿qué dice aquí? Comprar bienes en línea, tiendas, leer y ver contenido relevante, portales normalmente, solicitar transporte. A lo que voy es que también los libros, un poco dejar editoriales, editores, libreros, de seguir idealizando el libro como libro. El libro puede ser libro, o podemos seguir vendiendo contenido de múltiples otras maneras. Esta es mi versión particular de las cosas. Hoy, un libro es aquello que tiene un ISBN, pero los libros son fuente de inspiración de películas. Si no han visto en Netflix el documental del caso Florence Cassés, véanlo, y ese documental está inspirado en un libro de Jorge Volpi. Todo lo que hay en Netflix está inspirado en la dedicación que un autor estuvo 2 años trabajando. Los libros son fuente de inspiración de miles de cosas, no solo de documentales, sino de progresos científicos y tecnológicos. Entonces, hay otras maneras también de atacar la industria editorial, y hay un fenómeno, para quien nos esté escuchando, que se llama la ciencia abierta o el acceso abierto, que tiene que ver con democratizar
en un sentido de una palabra ahí medio barroca, el conocimiento, la información, los cuentos, la literatura, las investigaciones periodísticas. Y muy probablemente por ahí veamos el futuro. El contenido será de acceso libre, no gratuito, porque el trabajo de mi amigo que le dedicó 2 años le tomó tiempo, y el mío, el de Sabino y el de ustedes eventualmente, para escribir un libro hay que quemarse los ojos, ¿eh? Entonces yo soy un detractor de la palabra gratuito. No significa que sea sinónimo de libre. Producir contenido cuesta, y cuesta mucho, no solo dinero, esfuerzo tremendo. Entonces me gustaría hacer un brinco relacionado con el acceso abierto, y creo que Sabino nos puede dar un poco de contexto, y con esto no solo cerramos esta discusión, sino que abrimos otra de manera rápida. Sabino, si nos puedes dar un poco de contexto de estas diferencias entre el acceso gratuito, el acceso abierto, y todo lo que deriva de una nueva cultura de la producción editorial. Sí, es curioso porque muchas veces se relaciona este concepto de acceso abierto, open access, como se acuñó en un principio, con gratuito. En realidad no, quizá por esta cosa, si nos vamos así como a la etimología, por ejemplo, gratuito en este contexto angloparlante pues es free, ¿no? Jamás es open. Pues en primera nunca aparece ningún elemento que diga free en la literatura o en la narrativa que permea esta temática. El acceso abierto, para empezar, es un movimiento, y es un movimiento social. Y este es un movimiento en el sentido que es la propia comunidad científica quien produce el contenido, cuestiona ciertos aspectos hegemónicos de la industria editorial, sobre todo las editoriales científicas. En el mundo existen 5 editoriales científicas que monopolizan la publicación de contenidos relacionados con la comunicación. Salimos de esta visión o de este entorno de lo estrictamente editorial, ya sea académico, estrictamente libro como formato, como forma de comunicación. El acceso abierto empieza con las revistas, porque las revistas son los medios de comunicación que utilizan los científicos para comunicar con sus pares internacionales el conocimiento que están produciendo. En un principio, este mercado fue colonizado, si me permiten el término, paulatinamente por editores científicos que en algún momento prácticamente monopolizaron el entorno de la comunicación científica. Son 5. Elsevier, de origen holandés, de repente por ahí también hacen referencias a aquellos corsarios y aquellos piratas que estaban intimidando a los bajeles cargados de oro en el Caribe, pero bueno, esta tradición como comercial, ahí nace el capitalismo en Holanda. Elsevier existe desde que existe la imprenta, imagínense la experiencia que tiene. Es el número 1 a nivel internacional actualmente. Springer Nature, que se disputa el número 1 con Elsevier. Ellos son una combinación entre alemanes y británicos por esta fusión. Taylor & Francis, que es británico, Wiley, que es norteamericano, y Sage, que no recuerdo si es británico o norteamericano también. Estos 5 editores monopolizan el 70% de todas las revistas que aparecen disponibles para que los científicos se puedan comunicar. Y aquí radica el éxito de su modelo de negocio. Antes, la única forma en que los científicos pudieran establecer estos lazos de comunicación dependía de los editores, antes de que existiera Internet. Ellos editaban las revistas y además no invertían absolutamente nada en producir el contenido lo producen los científicos. Y quienes aportan los recursos y la infraestructura para producir el conocimiento científico no son los editores, son los gobiernos y las instituciones educativas. Y además hay un proceso que existe para revisar y dar certeza a la comunidad científica de que el contenido que se va a publicar en las revistas no obedece a ningún sesgo editorial, por más eminente que sea la persona que encabeza el comité editorial de la revista, que por lo regular es una persona pues muy reconocida en el ámbito del área de conocimiento sobre el que se desempeña, sino más bien son los mismos pares. Se da un proceso de involucramiento de los pares, la famosa revisión por pares, arbitraje o peer review.
Esto también es un trabajo, requiere amplia solvencia técnica y el editor tampoco lo paga. Entonces, en algún momento los costos de producción y de las suscripciones a las revistas científicas se justificaban, pues toda, digamos, la inversión en logística, almacenamiento, distribución para que esa revista, porque además es un conocimiento ampliamente especializado, que pues es de nicho y cuesta trabajo y mucho dinero que llegue a las estanterías de las universidades que hacen esas suscripciones, porque no se trata de que yo pague mi suscripción para que me llegue la revista, sino por lo regular, en ese momento, antes del internet, esos costos los asumían las instituciones, pues justificaba que la suscripción a una revista me costara $30,000 al año, una revista, $2,000 si quieren, ¿no? En esos rangos, de acuerdo al prestigio de la revista. Entonces, compañeros, si tienen por ahí mi diapositiva, aquí la cuestión es que, de repente, ¿no?, el editor empezó a encontrar, ya con el internet, ahorrándose todo ese dinero, empezó a encontrar un negocio muy jugoso. No pagaba absolutamente nada al investigador que produce el contenido, no pagaba nada al revisor que daba su aval para que ese contenido pues fuera asumido por la comunidad científica internacional, y me seguía cobrando exactamente el mismo precio o hasta más. Se fueron incrementando paulatinamente los costos de la suscripción. Y además, las condiciones con las cuales el científico brinda su contenido al editor, la licencia, él cede los derechos. El dueño de los derechos de ese contenido ya es el editor. Entonces, si el autor del documento lo quiere utilizar para fines de docencia, investigación, etcétera, quiere acceder a él, tiene que pagar por el contenido que él mismo escribió. ¿Qué sucede? Pues la comunidad científica pone un alto. Ya no se justifican estos costos, ya no se justifican estas suscripciones tan onerosas, porque pues nosotros somos los creadores de este contenido, ¿no? Tu papel del editor ya no estás haciendo ningún trabajo de mediación y distribución. Pero todo este mercado y todo este modelo, toda esta hegemonía que construyen los editores es a partir de ciertas métricas y todo un andamiaje, incluso ideológico, si me permiten el término, perdón por decirlo, métricas de impacto. La comunidad científica o la producción científica se mide por el número de artículos, principalmente, que publican los investigadores en revistas científicas internacionales de estos editores que les digo. Producción, número de artículos. Impacto, cuántas veces citan ese contenido. Otros investigadores, se puede medir, cuantificar con distintos instrumentos, métricas que generan estas métricas. Una métrica hegemónica, factor de impacto, surge en los años 70. Una empresa privada, en ese entonces Thomson Scientific, define un área ahí de investigadores que les dice el Instituto de Investigaciones Científicas. Nada de instituto, es una empresa privada, y hace estos cálculos que distribuyen la citación de una revista que recibe durante un periodo de tiempo definido, específicamente 2 años. Y surge esta métrica de factor de impacto que incluso tiene un impacto a nivel mercadológico. Yo vendo revistas científicas y lo primero que presumo son las métricas, porque eso le da certeza al investigador que si publica aquí va a tener en el número de citas, por pura probabilidad. En ese sentido, ¿sí? Como esto no es institucional, incluso las entidades gubernamentales basan sus políticas de desarrollo científico y tecnológico, ¿sí?, y definen presupuestos a partir de estas métricas que tienen estrictos intereses comerciales, no son la Madre Teresa. Y acceder a este tipo de herramientas para calcularlo cuesta un dineral, ni siquiera me da el texto completo. Pero sí evalúan a los investigadores. El investigador no vive de estar publicando en revistas, no le pagan nada. Él es un modelo, digamos, indirecto, es prestigio. Yo llego a CONACYT, me dan dinero. Yo llego aquí al centro de investigación, me dan chamba, ¿no? Me meten al padrón de CONACYT, del SNIP, del Sistema Nacional de Investigadores, pero a través precisamente de este tipo de métricas. Es un poco perverso, perdón por la expresión, pero intereses estrictamente comerciales, mercantiles, o sea, no son la Madre Teresa. El índice H, así como las revistas tienen métricas de impacto, una es, ya dije, el factor de impacto, ese se calcula actualmente, bueno, sin nombres, pues obviamente esto ya es reconocido a nivel, la hegemonía de estas entidades corporativas ya es reconocida a nivel internacional, Clarivate, ¿no?
Clarivate Analytics desarrolla este servicio, se llama Web of Science, la revista, y donde figuran las revistas más citadas por impacto, es decir, por citaciones al Journal Citation Report. Ustedes tienen acceso a esos medios porque tienen suscripción a su biblioteca digital, es muy seguro que puedan acceder a ellos, que los suscriba a la universidad. Y eso aplica a las revistas, las métricas de impacto. Hay otra herramienta que también es de Elsevier, se viene a involucrar a este editor que existe desde la imprenta, ¿no? Que se llama Scopus. Hacen lo mismo, es la tienda de enfrente, ¿no? Nada más que pues ya es como Mac, pero se basa igual, es el mismo principio. Y el otro es el índice H. El índice H nos permite evaluar, dimensionar la citación que recibe un autor. Esto es estrictamente cuantitativo, ¿eh? Yo puedo producir mucho, nadie me cita, bueno, no tengo impacto. Pero puedo producir poco y todo el mundo está hablando mal de mí. Yo digo, bueno, está hablando de mí, pero igual la gran mayoría de esas personas que hablan de mí están hablando mal. Pero aún así yo llego con esos números y puedo obtener financiamiento. Ahora bien, la comunidad científica cuestiona duramente este tipo de iniciativas, este tipo de, pues ya de estrategias que se articulan ya a nivel ideológico incluso, que ya nos convencemos que son indicadores de calidad, y dicen, ya estuvo suave, y las cuestionan duramente. Entonces surge, por ejemplo, la Declaración de San Francisco, donde ya se desconocen precisamente, o más bien se cuestionan, se critican duramente, las métricas de evaluación de la producción y el impacto de la ciencia. Y el otro es el manifiesto de Leiden. Este es el contexto de la ciencia abierta. La ciencia abierta cuesta, el acceso abierto cuesta, alguien tiene que pagar por ello, pero hay intermediarios que comienzan a lucrar sin que se representen estos beneficios con las comunidades científicas. Entonces, hubo dos estrategias. En un principio, a principios del año 2000, los mismos editores, los mismos autores dicen, ya no te voy a dar mi contenido, tus condiciones de comercialización y de publicación son muy abusivas, nosotros como institución científica vamos a publicar en repositorios el contenido antes de que lo maqueten y lo publiquen en una revista y pasa por un proceso de arbitraje, el famoso preprint. Se empiezan a surgir este tipo de repositorios como Archive en la Universidad de Cornell, otro de los pioneros que vimos hace unos momentos en nuestra charla. Pero aquí ya es la ruta para que la propia comunidad científica le dé visibilidad a su propia investigación de forma abierta, no estoy diciendo gratuita, porque las distintas universidades que financiaron la producción de ese conocimiento asumen el costo. Pero bueno, ya no le tengo que pagar al editor, ya no hay pretexto, lo pongo en consideración de la comunidad. Y después surgen, poco tiempo después, surgen revistas científicas de acceso abierto 100%. Que es en este caso Public Library of Science, PLOS, por sus siglas, que actualmente es pues la referencia inmediata, es como el Nature del acceso abierto. ¿Qué sucede? Como la Coca-Cola, básicamente. Nature, bueno, todo el mundo quiere publicar en Nature, ahí se publican premios Nobel, ¿no? La cuestión aquí, sí, ya para ir cerrando el tema del acceso abierto, la siguiente, por favor. Es que se descansan, digamos, en tres pilares. La cuestión del acceso abierto es darle visibilidad a todo el proceso de comunicación científica, desde su concepción hasta los materiales que yo utilizo para producir ese conocimiento. Instrumentos de recopilación de información, datos, código y el mismo documento como tal, ¿sí? E incluso todos esos procesos de producción de ese conocimiento tienen subproductos. Si yo me junto con un equipo de investigación, con un semillero para definir una problemática y una línea de investigación, surgen afiches, presentaciones de PowerPoint, diapositivas, etc., un conjunto de materiales. Eso se publica y se cita, ¿no? Yo compilo a través de instrumentos un conjunto de datos y genero mi propia base de datos. Bueno, eso lo puedo colgar en un repositorio que le asigno un enlace permanente a ese contenido y también se puede rastrear la citación y se puede medir cuál es el uso que hace la comunidad sobre ese contenido y también queda abierto. El mismo código, a través de ciertas herramientas que se utilizan para generar un programa y procesar esos datos que estoy compilando. Y ya el artículo como tal, que lo puedo publicar o en una revista o en un repositorio. Ahora bien, ¿qué hicieron los editores al respecto? Porque esto es un negocio, se transforma constantemente. Los editores ya son cuestionados por vender el contenido. Entonces, la siguiente, surge este concepto que es el cargo por procesos de publicación.
No sé qué tan oneroso puede ser maquetar un PDF, tú que eres editor, pero un cargo por costos de publicación puede costar, en una revista de acceso abierto de gran impacto y visibilidad, como es el caso de Public Library of Science Plus, puede llegar a costar $5,000 por documento. El señor Michavila con eso paga, lo trae en la bolsa, con el morralla, pero la gran mayoría de las personas, ¿no? O sea, eso pues son 100,000 pesos. Una suscripción a una colección de revistas científicas, ¿qué? $20,000, ¿no? Entonces, aquí el modelo de negocio es, le encontraron el modo. O Medicine, una sola revista, ¿no? Bueno, por el impacto, todo el mundo quiere publicar ahí. New England Journal of Medicine es la segunda revista médica más citada. Pero en eso basan también estos costos o estas cuotas. Lo mismo aplica para los libros ya en otra dinámica. El libro, a diferencia de la revista científica, no es tan vertiginoso. Estos son medios de comunicación y aplica directamente estas métricas de producción, impacto, etcétera, que ya tienen también una estrecha relación con la definición de políticas institucionales, presupuestos, etcétera. Pero en el libro tiene cierto tiempo digamos, de cocción, ¿no? De confección. No se publica tan rápido. Por ejemplo, si ponemos por áreas del conocimiento el proceso de producción científica, filosofía, historia, humanidades en general, lo someten a las mismas métricas y a los mismos indicadores de productividad. Un filósofo, un historiador, le fastidian la vida si lo obligan a publicar 3 artículos al año. Él quiere que el gobierno, la institución, lo mantenga 10 años para escribir su libro, ¿no? Pues claro, ¿no? Porque en la producción de conocimiento en estas áreas, esa es la dinámica. En ciencias experimentales, en medicina, en física, en matemáticas, la producción es mucho más vertiginosa. Voy publicando avances incluso de investigación. Entonces ahí la lógica quizá tenga mayor sentido. La cuestión es que también esto se va incorporando en la cuestión ya de los libros. Existen ya libros completos en acceso abierto que funcionan bajo esta lógica de publicación, que el autor paga una cuota para que queden disponibles no el autor, sino la institución, y estas cuotas tienden a ser muy onerosas. Entonces no hay tanto, digamos, esto de que es gratuito el contenido, quizás esté disponible o abierto, pero en realidad no lo es. Alguien termina pagando por él. Sería como, hasta aquí me gustaría dejarlo, porque el tema es muy extenso, se describen ríos de tinta al respecto, ha llegado a impactar completamente a la dinámica de la publicación científica como tal, y los editores lo que han encontrado en pues que es un mercado de nicho, porque no es tan masivo, es precisamente que la institución o el autor pague el coste de lo que antes pues, representaba una venta directa a una biblioteca a través de la suscripción o la compra del contenido académico. Perfecto, gracias Sabino. Es un tema muy técnico, pero a mí me gustaría ponerlo en positivo. Ya son un poquito más de las 2:30, seguramente tienen hambre. Y yo los invito, sobre todo al público de estudiantes que nos invita, que los veo y nos miran con un poco de dudas, yo concluiría de manera positiva lo siguiente. Crear contenido cuesta. Si ustedes lo han intentado, cuesta. Y no solo me refiero al dinero. Cuesta talento, cuesta esfuerzo, disciplina, rigor y todo lo que ustedes quieran. Crear contenido cuesta. Y alguien lo tiene que pagar. Ustedes mismos lo tienen que pagar con trabajo, con horas de estar sentados enfrente de una computadora o grabándose enfrente de un teléfono. Eso es una realidad. Crear contenido cuesta, y crear buen contenido cuesta más. Segundo, yo los invitaría a que en la dinámica editorial, entendiendo que es un sector complejo, con muchas barreras y muchas situaciones complejas de entender, intenten, están muy jóvenes, intenten crear contenido. Si ustedes crean, así como el contenido cuesta, crear contenido paga. Y puede pagar en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo. Si ustedes crean contenido hoy, les va a pagar. Es decir, les va a retribuir de una manera o de otra. Mientras más pronto escriban
si se quieren dedicar a una vida académica, lo sé porque mi esposo está haciendo un doctorado y le está costando mucho trabajo escribir científicamente. Si el doctorado lo hubiera empezado a los 24 años, otro gallo le estuviera cantando. Mientras más pronto pongan horas de su vida productiva a escribir, independientemente de la formación que tengan, les va a pagar. Les va a retribuir de una manera o de otra. Si se quieren dedicar a la vida académica, bienvenidos, porque no hay en este país investigadores. Los necesitamos. Segundo, si no se quieren dedicar a la vida académica y quieren ser docentes, escribir les va a retribuir. Van a tener clases mucho más interesantes y mejor estructuradas. Si quieren ser ejecutivos, en la empresa hacen falta talentos que sepan escribir, independientemente si son contadores, comerciales, gerentes de recursos humanos. Escribir paga. No estoy diciendo dinero inmediato, les va a retribuir. Y por último, esta palabrita con la que yo choco de manera natural, que es influencer. Crear contenido los puede convertir en un influencer. Y no me refiero a esta banalidad del influencer que vive en un yate promocionando, como Sabino, sus viajes por el Caribe, sino verdaderos influyentes de sus temas, del sector editorial, de la bioquímica, de la historia de México, de los planes y programas, de la vida estudiantil. Escribir paga. Escribir les va a redituar. Sean influencers de su propio tema y solo lo van a poder lograr escribiendo. Hay una nueva dinámica. Los libros, los que nos dedicamos a los libros sabemos que es un mercado complejo, pero terminamos siendo la fuente de inspiración de mil cosas, de grandes documentales, de movimientos sociales, de cosas que pretenden, desde un punto de vista romántico, pero real, aterrizado, cambiar al mundo de una manera o de otra. Sabino habla con vehemencia de la dinámica de acceso abierto, no de la gratuidad, porque hay dinámicas muy interesantes. Yo los invito, si tienen hoy 18 años, 19 años, 20 años, 21 años, dediquen tiempo a saber escribir. Les va a pagar de una manera o de otra. Si me ven con indiferencia porque ya están cansados y tienen hambre, lo puedo entender. Pero mientras más pronto se pongan a escribir, más pronto se van a titular, más pronto van a poder acceder a una beca, a una maestría, a un mejor trabajo, e independientemente del trabajo, poder marcar ustedes su propia agenda. Escribir paga, y ese contenido alguien se los tiene que pagar, de una manera o de otra. Pero aquí de lo único que creo que se trata es de que ustedes vean en la edición, en los procesos editoriales, todo este mundo complejo que platicamos, que pueden encontrar una manera de ser diferentes, de diferenciarse del resto de competidores en el mundo laboral. Creo que, Sabino, si no tienes otra cosa que agregar, aquí la dejamos. Esperemos que todo lo que platicamos con ustedes el día de hoy haya sido interesante. Y pues nada, Javier, te agradezco a título personal, de Sabino, del Grupo de Difusión Científica, del Tercer Escalón, del Siglo del Hombre, de Vital Source, la invitación, y pues muy contentos de haber estado por acá. Gracias. Agradecer cumplida y profundamente la presencia de dos grandes amigos, como así se les considera en estas universidades autónomas del Estado de Hidalgo: al maestro Francisco Michavila, al maestro Sabino Segura. Estamos plenamente convencidos, lo digo porque hemos estado a lo largo de esta jornada que han compartido con nosotros, que han sembrado mucha inquietud y sobre todo han servido de inspiración para despertar en ustedes el ánimo precisamente a que hacía referencia en estos últimos minutos, que era la escritura. Efectivamente, no hay nada gratuito. Este evento es de entrada libre, pero no gratuito, porque todo esto alguien ya lo pagó, alguien lo está pagando o alguien lo va a pagar. Ustedes invierten su tiempo,
Alguien me decía que no es lo mismo leer y escribir a copiar y pegar. Leer y escribir desarrolla el hemisferio derecho de manera muy importante. Y si ustedes escriben, se darán cuenta de esa realidad. Gracias por haber estado con nosotros. Buen regreso a casa. Vuelvan siempre y ustedes sigan disfrutando de esta feria universitaria del libro. Hasta muy pronto, buenas tardes y muchas gracias.